Como les decía, es importante, ahora que ya conocemos la parte técnica del voleibol, que es lo que están trabajando en el video, conocemos la parte táctica del voleibol. Son los dos elementos fundamentales, son los dos elementos determinantes para aplicar ya el juego de voleibol. Pero si no conocemos las reglas, realmente no podemos coger un norte en el deporte. Cada uno jugaría como pueda y ese no es el objetivo. Justo ayer estaba revisando en el Facebook y hay una Federación Ecuatoriana de Ecuavole, pero habría que ver si esa Federación Ecuatoriana de Ecuavole ha cumplido con toda la normativa, porque ya veo un directorio y ese directorio entendería que tiene que ser registrado a nivel de la Secretaría del Deporte y obviamente oficializar su actividad. Y ahí se podría pensar que esta Federación Ecuatoriana establezca un reglamento oficial a tal punto de que en todo el Ecuador se pueda aplicar esta reglamentación. ¿Qué es lo que ocurre con la FIB? Entonces la FIB tiene un reglamento único, que es el que vamos a tratar el día de hoy, y ese reglamento único es tratado aquí en el Ecuador, todo en Sudamérica, toda Centroamérica, toda América completa, con norte, sur y centro, y también Europa y Asia. Entonces, en todo lugar se maneja el único reglamento que vamos a analizar, que es lo que no ocurre con el Ecuavole. Por eso les decía, más o menos, quizás ya se pueda oficializar este reglamento. Entonces, vamos a revisar el reglamento, que es un reglamento oficial. Esto debe estar claro, es lo que les había comentado, es del reglamento 2017-2020. Esto quiere decir que este reglamento fenece este año, pero por esta pandemia, por esta emergencia a nivel mundial, no ha habido eventos oficiales. Eh, un, evento, un evento mundial absoluto, que es un evento oficial de la FIB, se realiza cada 2 años y cada 2 años se revisa el reglamento. Entonces, con la comisión técnica de la FIB van revisando algunas situaciones que van encontrándose, situaciones que van desnivelando el tema ofensivo y defensivo y obviamente toman decisiones de alterar las reglas siempre y cuando sea en beneficio de otra vez nivelar el ofensivo y defensivo. Yo les decía algo importante, en el voleibol hay una escuela de jueces. No es como en el ecuavole que pita el que tiene más experiencia, el que tiene tiempo. Y aquí en el voleibol crean una escuela de juzgamiento que parte desde un aprendizaje inicial que es a nivel provincial y va creciendo hasta llegar a ser lo que vemos en este momento, unos jueces internacionales que pueden participar a nivel de torneos oficiales. ¿Cuáles son los dos eventos oficiales de la FIB? Son campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Esos son los dos eventos oficiales de la FIFA. ¿Por qué les llaman eventos oficiales? Porque de esos eventos pueden haber cambios a la normativa. De ahí existen torneos a nivel suramericano, a nivel mundial, a nivel panamericano, en dependencia del ciclo olímpico y del ciclo mundial. El ciclo olímpico dura 4 años. Inicia con los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos y termina el ciclo con los Juegos Olímpicos. En este año no hemos podido terminar el ciclo olímpico por el tema de la pandemia. Por esta vez, primera vez en la historia, se altera un año del ciclo. Siempre, siempre terminaba, por ejemplo, esta vez terminó en el 2020 y el siguiente ciclo era 2024, 28 y así se iba a ir siempre se ha llegado ese término, pero ahora va a cambiar porque el ciclo va a llegar al 21 y ahí comenzará a tener al 25 y al siguiente que sería el 29. Entonces, alteró un año este problema de la pandemia y mientras que los torneos mundiales son cada 2 años y convoca la FIB, obviamente, a hacer un torneo absoluto. Son absolutos los torneos. ¿Qué quiere decir absolutos? La categoría máxima, la categoría de adultos. Esa es la categoría absoluta. Entonces,
con esa categoría revisan reglamentos y alteran en dependencia de lo que les estoy diciendo. Entonces, algo importante en las reglas también que nosotros debemos revisar aquí debemos revisar esto, la filosofía del voleibol. La filosofía del voleibol, como usted puede darse cuenta, es un deporte exitoso, un deporte olímpico que ya habíamos revisado un poco en la historia, en donde tenemos elementos claves como es las técnicas y las técnicas que resaltan, las técnicas que generan. Siempre les voy a recordar, el deporte genera espectáculo. Y si nosotros no vemos bien desarrollados estos elementos que están ahorita en esta gráfica, difícilmente podremos observar un espectáculo. El espectáculo que brinda el fútbol, el espectáculo que brinda el baloncesto, el espectáculo que brindan los deportes, no debe decaer por el tema de la ofensiva y la defensiva. Por eso en las esquinas nosotros tenemos los dos elementos. Siempre debe haber el ataque y la defensa. Y el entrenador y los preparadores y los formadores en el voleibol deben siempre trabajar en la parte técnica y en la parte técnica ofensiva y defensiva, en la parte táctica ofensiva y defensiva. Siempre debe haber ese nivel porque ahí genera espectáculo. Y ustedes se han de haber dado cuenta que cuando hay un equipo superior al otro, hay un desnivel de la ofensiva y la defensiva y eso genera aburrimiento y no permite cumplir con el objetivo. Entonces aquí siempre vamos a estar pendientes de que la FIF es el organismo principal, es un organismo internacional, la Federación Internacional de Voleibol es el que maneja todo este proceso. Entonces, para que tengan ustedes un poco de conocimiento. Aquí es claro que cuando se habla del árbitro, nosotros debemos estar bien pendientes de cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Entonces el árbitro tiene que ser justo, tiene que ser visto como justo por los espectadores, justo por los deportistas, justo por los entrenadores. Aquí, como les había comentado algún momento, el voleibol es un deporte de, de respeto, de honestidad, un respeto de generar compañerismo. No hay contacto. Es un deporte que no hay contacto como el fútbol, como el baloncesto. Aquí los dos equipos están distanciados. Aquí solamente con generar gestos que no estén de acuerdo con la decisión de los árbitros, realmente ya son sancionados. Entonces aquí para ser árbitro se requiere tener preciso en sus juicios, entendimiento por lo que está escrito en la regla. A veces no es necesario repetir las reglas, sino interpretar las reglas. Los buenos árbitros, los buenos jueces en el deporte han sido los que han logrado interpretar las reglas. Lo que dice entre líneas, siempre eso repiten a los árbitros a todo nivel, que el reglamento hay que saberlo entender lo que dice entre líneas, no lo que dice el texto, lo que dice entre líneas, lo que nos quiere interpretar las reglas. Entonces, tiene que ser eficiente, tiene que conducir en base a una proyección, a una final. El juez tiene que ser educador, porque aquí siendo educador, lo que va a promover aquí no es que el árbitro por ser autoridad puede gritarle a un jugador, o sea, tiene que ser educador, tiene que saber comportarse. Si él quiere respeto, tiene que respetar a los jugadores. Y ahí genera espectáculo. Si no, no va a llevar a un espectáculo que es lo que busca el deporte. Entonces el voleibol siempre va a tener el principio de mantener el juego volando. Ahora, vamos a revisar instalaciones y equipamiento. Para revisar instalaciones y equipamiento, nosotros nos vamos a un gráfico que es que está en el reglamento, y vamos a revisar esto. Entonces, aquí vamos a revisar cómo está inclusive la cancha. Vamos a reconocer la cancha. Entonces, aquí podemos revisar algunas cosas y poder realizar elementos acá. Como pueden darse cuenta ustedes aquí en la gráfica,
nosotros tenemos todo el campo de juego. En este campo de juego nosotros vamos a darnos cuenta en qué escenario nos desarrollamos. Entonces, partiendo de conocer nuevamente las zonas, que ya ustedes ya conocen, repitiendo lo que son las líneas, para qué sirven cada una de las líneas, para qué sirven cada una de las zonas, cuáles son las responsabilidades de cada una de ellas. Por eso hablamos de equipamiento y todo lo que es en el campo de juego. Entonces, podemos observar que la parte tomate, todo ello es del campo de juego. Este campo de juego está dividido en dos canchas, la cancha del norte y la cancha del sur, por lo que yo les había comentado ya que todos los escenarios deportivos son construidos Magister está al revés. El... de norte a sur. No, no, ahí está. Es que es del, o sea, las letras están al revés, pero así es como deberían verles ustedes al escenario. Así es como deberían verle usted al escenario. Usted está al otro lado de la mesa de control ahorita. Vamos a hacer la idea de que usted está al otro lado de la mesa de control. El escrito está al revés, pero no hay problema porque usted le está viendo desde arriba el escenario. Buena apreciación, gracias, eh, Patricio. Entonces, lo que les decía, nosotros tenemos el campo de juego con sus dos canchas, sus zonas y sus líneas. Entonces, vamos a recordar que la línea del medio es una línea neutra que usted puede pisarlo. Aquí la regla dice que usted puede pisarla. Lo que no puede es pasarse al otro lado. Usted puede pisar la línea, pero no puede pasarse. Usted puede caerse encima de la línea, pero no puede pasarse. Hay apreciaciones de los árbitros que dicen que usted puede pasarse, pero siempre y cuando no interceda en la jugada. Ejemplo, usted sirvió desde aquí, desde la zona 2. Sirve un pase frontal largo a 4, pero en el momento de hacer la flexión-extensión, se pasa el pie. Se pasa el pie, toca la red, lo que sea, que normalmente sería una falta. Pero como no incide porque la jugada está en 4, no incide, el árbitro no pita. Los árbitros no son los que más pitan. Los árbitros, los buenos árbitros son los que pitan lo justo, los que no interrumpen el juego, los que no interrumpen el espectáculo. Pues hay árbitros que pitan y no logran desarrollar el juego. Pues ahí como que quieren ganar protagonismo los árbitros. Entonces los árbitros tienen que dejar que juegue, dejar que desarrolle para poder entender. Entonces aquí nosotros tenemos las zonas, zona ofensiva o zona delantera, zona defensiva o zona trasera en cada una de las canchas. Tenemos aquí las zonas de saque. Mire, aquí tenemos, especifica claramente que tiene una separación de 20 centímetros y la liñita que está aquí es de 15 centímetros por 2, porque por 5, porque 5 centímetros tiene todas las líneas del campo de juego, todas las líneas, inclusive las líneas de la zona libre. Esta parte celeste es la zona libre. Es la zona libre esta parte celeste. Y esta parte celeste es la que le permite no tener obstáculos del jugador y poder jugar con facilidad, sin ningún obstáculo. Aquí no debe haber ninguna silla, no debe haber ningún palo, nada. Debe ser, por eso se llama zona libre, para que los jugadores puedan desplazarse. Aquí tenemos también las zonas. Podemos darnos acá un espacio. Estas zonas de aquí, de las esquinas, que están fuera de la zona libre. Miren, están fuera de la zona libre y al final de la zona libre. Eso debe estar claro. Las zonas de calentamiento, aquí son áreas de calentamiento, estas dos de aquí que son 3x3. Estas zonas son para calentamiento de los jugadores, de los de la banca de suplente que no están en el juego. Y aquí pueden hacer calentamiento sin implemento. Pueden hacer trotecitos pequeños dentro de los 3 metros de estiramiento, movilidad articular, para mantenerse abrigados aquí en esta área. Entonces, esas son las áreas que nosotros debemos conocer. Entonces, los jugadores están aquí desarrollando su evento
y los suplentes estarán aquí porque el árbitro, el entrenador, perdón, tomará la decisión de hacer entrar a un jugador, pero entrará directamente de acá, no de la banca. Ese es uno de los elementos claros. El jugador tiene que entrar desde acá, más no desde aquí. ¿Por qué? Porque aquí están fríos, entonces él hace el cambio y él tiene que salir de aquí, o sea, va a salir abrigado el jugador. Luego tenemos nosotros aquí una zona de sustitución, por eso le dejé así al revés para la apreciación de Patricio, porque en la parte frente a la mesa de control, aquí tenemos la mesa de control, ¿sí? Entonces esta mesa de control es la que autoriza hacer una sustitución en esta zona de sustitución. Entonces, los jugadores de este equipo realizarán la sustitución por este lado de aquí. Por aquí entrarán y saldrán. Por aquí. Mientras que el equipo de este lado entrará y saldrán por aquí. Y aquí es importante, ya vamos a ver un poquito más adelante la posición de los jueces, cómo orientan la estructura de las sustituciones que vamos a ver después. También tenemos aquí estas liñitas que están aquí, que son liñitas de 15 centímetros con separación de 20 centímetros. Aquí mide 1,75 hasta este extremo y aquí termina. Es una extensión hasta la línea de fondo, es una extensión. Y esta zona es para que el entrenador no penetre a este espacio. Este espacio tiene que estar libre y el entrenador tiene que estar en su zona. Esta es la zona permitida para el entrenador y es el único que puede estar de pie. Como podemos darnos cuenta, en la banca de suplentes pueden estar los jugadores, los suplentes de los jugadores, el entrenador, el asistente o los asistentes, puede tener hasta 2 asistentes, y deben estar aquí el médico y el fisioterapista. Entonces son los miembros de la comisión técnica, de la parte técnica, que son autorizados, que tienen que ser oficialmente inscritos para poder estar en la banca de suplentes. Entonces, repito, debe estar el entrenador, el asistente o los asistentes, tiene que estar un médico y un fisioterapista. Ellos son los oficiales de la banca de suplentes y también los suplentes que considere el equipo tener. Acuérdense que puede inscribir 12 a 14 jugadores. También es importante, sepan, de 12 a 14 jugadores pueden inscribir en el campo, pero deben estar en el partido 12 jugadores. Usted puede inscribir hasta 14, pero 12 deben estar en el partido. Acá atrás tenemos nosotros un espacio que es de 1 metro por metro, si ustedes pueden observar. Acá arriba tenemos 2, que es justo donde finaliza la línea de fondo, prolonga y fuera a la altura de la mesa de control y detrás de la banca de suplentes se encuentra la zona de castigo. Ya vamos a saber esa zona de castigo para qué sirve. Estas 2 zonas de castigo para qué sirven. Y en eventos oficiales, deben haber 6 pasabolas. Miren, estos puntitos rojos son 6 pasabolas. Estos pasabolas manejarán el sistema de 5 balones. ¿En qué consiste ese sistema de 5 balones? Consiste en que los balones, cada uno de los balones debe estar con cada uno de los 4 pasabolas de las esquinas. O sea, cada pasabolas de las esquinas o recoge balones, que se llaman, deberán tener un balón cada uno. O sea, 4 balones en las 4 esquinas. Y un balón, antes de empezar el partido, tendrá que tener el primer árbitro. ¿Para qué tendrá el primer árbitro? El primer árbitro va a tener el balón para saber el sorteo y con ese sorteo saber cuál de los 2 equipos va a sacar. Entonces, aquí el equipo, suponiendo que saque el equipo B, porque el equipo A siempre va a estar al inicio, a la parte derecha del primer árbitro, el equipo A y el equipo B. Entonces, suponiendo que saca el equipo B,
el primer árbitro le dará el balón a ese equipo para que realice el saque. Entonces, desde ahí comienza. Todos los saques posteriores al primer saque después del sorteo, todos los saques tienen que ser ejecutados por un diferente balón. No es como en el ecuavole que juegan con un solo balón y ese balón sacan y ese balón le cogen y otra vez y no pueden sacar hasta que no llegue ese balón. Aquí no hay pérdida de tiempo, joven. Todos los balones, balones que caen en la cancha, balones que son pitados falta, balones que cometieron errores los jugadores, todos esos balones no son enviados a, al árbitro, no son enviados a ningún lado, solamente tienen que coger el balón. Por ejemplo, el balón cayó aquí, ese balón tienen que desplazarle a las líneas laterales. Siempre botar a las líneas laterales. Si es que está por aquí, puede botar a la línea de fondo, por acá el balón, pero siempre tiene que ir rodado el balón hacia los extremos. No debe haber ningún balón en la cancha. Entonces el balón botan acá, suponiendo botan acá al lado derecho, línea lateral derecha. Recoge balones, tiene que desplazarse a coger el balón. Una vez que coge el balón, tiene que regresar a ver a cuál de los dos recoge balones tiene que pasar el balón. ¿Por qué? Suponiendo que va a sacar el equipo del B, va a volver a sacar este equipo, entonces este jugador tiene que darle el balón acá. El recoge balones tiene que dar el balón al jugador. Y este recoge balones se va a quedar sin balón por cuanto este señor esperará para que rodado el balón, rodado por la zona libre, porque aquí no hay ningún obstáculo, rodado, le pase el balón a este recoge balón. Y siempre se van a quedar los cuatro con balón. ¿Qué tal si va a sacar el equipo A? En el momento que saca el equipo A, ese momento el jugador de acá estará pendiente, perdón, el recoge balones estará pendiente para entregar el balón al jugador y los recoge balones estarán pendientes para rodar los balones. Ejemplo, si este recoge balones se va a quedar sin balón porque le entregó y el balón está acá, el último balón que se jugó, este recoge balones de acá rodará el balón hacia él y el recoge balones de aquí rodará el balón hacia acá. Ese es el sistema de los 5 balones para poder garantizar de que siempre los 4 recoge balones tengan balón y el balón que está en juego siempre tiene que ser cambiado luego de que termine un ciclo de juego. Entonces estas son las zonas. Aquí para que ustedes estén claros, esta zona libre desde las líneas laterales y las líneas de fondo, de aquí para acá tiene de 3 a 5 metros la zona celeste, de 3 a 5 metros. Y acá tiene una distancia también de 3, pero también puede llegar hasta 6.5. La distancia entre, mire, aquí tenemos a 3 metros y de 6.5 que debe tener esta zona libre, para que el jugador que va a sacar tenga todo este espacio, para que los jugadores cuando hay un balón mal receptado y viene por el balón acá, hasta aquí puede un jugador salvar el balón, inclusive les ven algunos partidos que salvan con el pie y ya no pueden hacer nada más. Si usted pisa esta zona menos celeste, que no es la zona libre, y toca el balón aquí, ya es falta. Usted puede lanzarse al aire e impulsarse desde aquí y caer acá y salvar un balón, buena bola. Pero si usted ya pisó la zona menos celeste, ya es una falta. Aquí también tenemos la mesa de control, por eso le decía yo a Patricio, me interesa que esté arriba la mesa de control para entenderle mejor. Y los jueces, vamos a ver más acá adelante cómo se ubican. Aquí está más claro la estructura. Nosotros vemos aquí cómo se ubican las zonas de calentamiento. Eso está en el reglamento para que ustedes puedan revisar las mediciones, inclusive mesa de control o mesa de anotación, banco de suplentes, y aquí tenemos toda la zona libre con sus dimensiones. Aquí tenemos el campo de juego, la zona de saque, que debe ser esta zona de acá, que debe estar súper claro, zona de frente o zona de ataque, zona de fondo o zona de defensa,
como queramos llamar. Aquí, aquí nos da una apreciación súper importante que nos hace unas cotas para saber las mediciones realmente. Mire, esta distancia de los 3 metros, que es la zona delantera o zona de frente o zona de ataque, nos indica que desde la línea del eje de la línea central, de la línea del medio, hasta la parte externa de la línea de ataque, mide 3 metros. Por cuanto, esta línea de ataque pertenecerá a la zona de frente. Eso quiere decir que un jugador zaguero que puede rematar desde la zona de fondo o la zona trasera o zona de defensa, lo hará, pero no debe pisar la línea, ni siquiera mancharle la línea. Ni siquiera mancharle la línea, porque en ese momento cometería una falta de ataque. Acá tenemos nosotros las líneas que describen la zona de sustitución. Esta es la zona de sustitución y tenemos nosotros el escenario aquí de la zona de sustitución. ¿Dónde debe ser la zona de sustitución? Donde hay esta prolongación, porque en los dos lados hay esta prolongación de la línea de ataque. Pero ¿para qué nos sirve esa prolongación de la línea de ataque? Nos sirve porque algún momento un jugador va a rematar desde acá afuera. Entonces, para saber un zaguero que remata desde acá afuera, debemos ver también que no pise la línea de ataque para no cometer la falta. Vamos a saber la red, porque es de equipamiento. La red tiene una distancia de largo de 10 metros, tiene 10 metros o 9.50, y esa red mide un metro de alto, mide un metro de alto. Pues vamos a tratar de girarle. Vamos a girarle para verle mejor. Ya. Entonces aquí vemos la red en donde tiene un metro de altura. Mide 7 centímetros una franja superior de 7 centímetros y una franja inferior de 5 centímetros. Las dos franjas deben ser de color blanco y los cuadritos deben ser de 10 centímetros por 10 centímetros. Estos cuadritos que aquí son azules deben ser de color negro en la reglamentación. Pero algo importante en la red, que esta área, este espacio que vemos aquí que tiene 9 metros, este espacio se llama espacio de paso. Ese es el único espacio que debe pasar el balón. O sea, el balón para poder jugar, el balón después de los 3 toques, pasar al otro lado, a la otra cancha, debe pasar por este espacio de paso que mide 9 metros. Y son limitadas por 2 antenas. Estas antenas miden 80 centímetros hacia arriba, 80 centímetros hacia arriba, y deben estar conectados a una banda lateral, pero de la banda lateral a la parte externa. Y estas bandas laterales están perpendicularmente ensambladas a la línea lateral. Estas son las líneas laterales y aquí está perpendicularmente puesta estas bandas laterales y estas bandas laterales son parte de la red. Si un balón es tocado en la red con el primer toque y pasa a ser el segundo toque, usted tranquilamente puede seguir jugando. Pero si el balón toca en esta parte, ya es falta. O peor, si el balón toca en esta parte externa, ya es falta. En eventos oficiales y todos los eventos que se juega voleibol, esta que tensa, esta línea, este cable que tensa aquí, debe ser metálico. Similar, de pronto han visto cuando se tensa una red de tenis de campo, similar. Debe ser tensada por un cable, que este cable va por toda esta franja de 7 centímetros por debajo y está tensado. Luego, esta tiene unos orificios en donde con un cordón se tensa en la parte a los postes. Igual acá se tensa y queda totalmente tensada la red. Debe estar
al poste debe estar 50 centímetros o a 1 metro de separación de la línea lateral, el poste. Y el poste debe estar cubierto con esponjas para que no sea un peligro para los jugadores. El poste debe tener 2,55 metros a la parte superior para que no sea un obstáculo para el primer árbitro. El primer árbitro es el que pita por sobre este poste, es el que va a estar viendo acá arriba el primer árbitro. El segundo árbitro es el que va a estar lo contrario en la parte de abajo. La altura es de 2,43 metros para varones y 2,24 para mujeres. Oficialmente para eventos senior o absoluto. Aquí es importante saber cómo se tensa una red. Porque usted de algún rato va a ser juez y dice, a ver, tense la red. ¿Cómo se tensa? Se debe tener tan claro en los dos postes en donde se tensa y este de acá abajo es el que va a darle a regularle la altura. Entonces, ¿dónde se inicia midiendo? Se inicia midiendo en la parte del medio, de la red, y aquí en la parte del medio debe dar los 2,43 o 2,24. Y por razones de presión atmosférica, por razón de la ley de la gravedad, en el centro siempre va a estar más bajo que en los extremos. Y se revisa que aquí dé la medida exacta y a los extremos máximo debe estar superior a los 2,43, 2 centímetros en cada lado, en las partes externas. Pero en las partes centrales debe medir exactamente lo que establece la normativa. Miren acá ya explica claramente el de los 10 centímetros y esto debe ser de color negro, esta banda lateral y cómo las antenas están en la parte externa de las bandas laterales. Eso es clave para que ustedes tengan conocimiento. Vamos a revisar un poquito más abajo. Aquí les decía cómo se juega en el espacio de paso. El espacio de paso, que es lo que decía en la red, nosotros vemos que tenemos las bandas laterales y por dónde debe jugar el balón, por dónde debe pasar. Miren, toca la red, sí, pasa, no hay problema. Todos estos balones blancos que están aquí son correctos y los balones negros son incorrectos. Mire, no puede hacer esto, no puede tocar la antena, el momento que el balón toca la antena es falta, no puede pasar por fuera de los postes, no puede tocar la red fuera de la zona del espacio de paso, no puede tocar el poste el balón, una vez que toca el poste el balón es falta, no debe pasar el balón por el espacio inferior. Entonces, todos estos elementos, mire, debemos estar claros al momento de trabajar. Entonces, vamos a revisar también, más acá arriba, vamos a revisar las dimensiones. Vamos a revisar acá. Aquí. Miren, aquí siempre en el reglamento vamos a encontrar que habla de mundiales y oficiales de la FIFA. Mundiales, competencias mundiales y oficiales de la FIFA. Entonces, los campeonatos mundiales son oficiales y los Juegos Olímpicos son oficiales también. Aquí líneas de dimensiones que ya sabemos, la línea central ya sabemos, línea de ataque ya sabemos. Aquí tenemos la zona de frente, zona de saque, la zona de sustitución que ya conocemos, la zona de reemplazo del líbero. La zona de reemplazo del líbero es la misma zona del entrenador. Por ese espacio que tenía la línea entrecortada, desde del 1,75 al lado izquierdo o al lado derecho, en donde el entrenador no debe pasar, es por donde debe sustituir el líbero, que vamos a saber también cómo sustituye el líbero. Aquí tenemos ya los postes, la altura de los postes que ya revisamos, la estructura de la red, y tenemos la sección de juego, las bandas laterales que sabemos para qué son, de 5 centímetros, porque son perpendiculares a la línea lateral. Acuérdense, las antenas, los postes, cuáles son las características de los postes, y los útiles complementarios. ¿Cuáles son los útiles complementarios? Los útiles complementarios son los que les había mencionado. Si los postes necesitan mayor protección, deben colocar útiles complementarios, o sea, más colchones para poder cubrir los postes. Esos son los complementarios. Aquí, los balones
Los balones deben ser esféricos, hechos por una cubierta de cuero flexible o sintético con una cámara de caucho material similar al inferior. Su color puede ser uniforme y claro, o una combinación de colores. ¿Por qué varió el color blanco? El voleibol tradicional se jugaba con balón blanco y ahora se juega con un balón totalmente diferente. Inclusive hasta en la forma del balón ya es diferente por la velocidad de ese balón. El balón blanco ya no se le podía observar por la velocidad de remate. Por eso es que ya se cambió a una forma anterior y ahora tenemos una forma particular. Vamos a ver si revisamos un ratito. Vamos a verle acá para rapidito ver la forma de los balones. Entonces aquí en los balones nos vamos a dar cuenta cómo ha ido evolucionando el balón. Entonces el balón normalmente el balón de voleibol era de color blanco. Entonces este de color blanco era el oficial del juego de voleibol. Pero como ustedes pueden ver, el balón blanco ya no se le puede apreciar porque cada vez los rematadores y los sacadores lo hacían de mucha más potencia. ¿Sí? Y cuando nosotros, ¿sí están observando los balones? No, No se le ve, profe, los Ya, balones. vamos a... Ahí sí. Entonces, el balón blanco era el oficial. Hasta que comenzó el entrenamiento mucho más potente, los saques son muy, muy rápidos, los remates son muy rápidos y este balón ya no se le observaba. Luego aparece este balón, esta forma de balón. Entonces, con esta forma de balón, que es la similar a la anterior, pero los colores son los que le permitían ya observar. Sin embargo, este balón ya tiene problemas en observar por su forma, por su estructura, a tal punto que tuvieron que hacer este balón. Entonces, este balón, mire cómo tiene esa forma, y esa forma, ya cuando el balón es rematado de forma potente, este balón es observado mejor que los anteriores. Entonces, por eso es la estructura que viene cambiando y dice inclusive que los colores deben ser vivos para poder observarle al balón. Entonces, esta es la forma actual del balón. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con la explicación del reglamento. Entonces, el balón tiene una circunferencia de 65 a 67 centímetros, similar a la circunferencia del balón de fútbol. Pero el peso es muy inferior al balón de fútbol. El peso es de 260 a 280 gramos. Miren que es mucho más liviano que el balón de fútbol. Y esto es importante. La presión interior es de 0.30 a 0.325 kilogramos sobre centímetros cuadrados, o 4.26 a 4.61 PSI, que son medidas que tienen un barómetro, un medidor de presión, que les da inclusive, usted tiene que hacer esa medición antes del partido para los 5 balones. Acuérdese, la uniformidad de los 5 balones que están aquí, el sistema de los 5 balones que nosotros ya revisamos, cómo se desarrolla el sistema de los 5 balones. Entonces es importante garantizar todo este procedimiento. Miren, este barómetro nos ayuda a medir el inflado para que los 5 balones tengan la misma característica, la misma forma, deben ser nuevos si van a jugarse un partido oficial y los 5 balones deben cubrir la misma necesidad. ¿Quiénes van a participar en el torneo? Los equipos, necesitamos aquí, mire, el staff técnico debe ser con un entrenador y máximo 2 asistentes, como les decía. El staff médico, que está formado por el médico y un terapista, que son los oficialmente autorizados para jugar.
obviamente para competencias oficiales y mundiales de la FIB. Aquí ya sabemos que los miembros son los que están dentro de la nómina. Un jugador, dice, uno de los jugadores con excepción del líbero es el capitán de equipo. Entonces, aquí vemos nosotros que hay un capitán de equipo y capitán de juego. El capitán de equipo normalmente va a ser inicialmente el capitán de juego, pero ¿qué tal si el capitán es sustituido? Ya no está en la cancha, entonces tiene que entrar otro jugador y en ese momento el entrenador designará un capitán de juego. Normalmente, eso quiero que me entiendan. El capitán es el jugador que tiene debajo del número del pecho una liñita de 2 centímetros por 8 de largo. Es el que va a cubrir o subrayar el número del pecho del jugador. Ese es el capitán de equipo, es el que está inscrito en la planilla. Pero él mismo, si entra jugando en el partido, va a ser considerado capitán de equipo y de juego. Pero si ese jugador, ese capitán, es sustituido, deberá el entrenador nominar un capitán de juego. Por eso se necesita siempre que esté un capitán. Y no necesariamente porque le sustituyó, sino el capitán tiene que indicar claramente quién es el capitán. Entonces, todos los jugadores deben ubicarse en la cancha, en la mesa de sustituciones y en las áreas de calentamiento. ¿Sí? Solamente el entrenador debe estar de pie y los otros todos deben estar en su banca sentados. Todos. ¿Sí? Todos, inclusive deben considerarse que los que están inscritos en la planilla son los únicos que deben estar sentados en la banca de suplente. La zona de calentamiento durante el juego deben ser utilizadas, pero sin implemento. Sin implemento. En los tiempos de descanso, los jugadores en su zona libre pueden hacer el calentamiento, ¿sí? En zona libre. La indumentaria es importante saber que deben tener camisetas. Este puede ser con mangas cortas, mangas largas, depende la comodidad del equipo. Deben ser de colores similares, a excepción del líbero. El líbero debe tener otro color de camiseta. Los zapatos deben ser flexibles, de suela, goma, sin tacón para no dañar la cancha. Deben ser flexibles para no dañarse. Y la numeración es del 1 al 20. Aquí hay una excepción. En eventos oficiales mundiales de la FIB pueden haber numeraciones mayores, porque un equipo puede tener mayor cantidad de jugadores y se permite en esos dos eventos que la numeración de la camiseta sea superior a 20. Normalmente la numeración debe ser del 1 al 20, pero no se asustarán si ven partidos oficiales en un video que un jugador tenga el 77, tenga el 25, tenga el 30, porque es una excepción a nivel de esos torneos internacionales. Eh, el número de la camiseta debe estar adelante y atrás y deben tener un color que resalte, que no sea, que no brille, que no sea un obstáculo para observar a la mesa de control especialmente. La mesa de control tiene que tener valga la redundancia, el control de la numeración de los deportistas. Y la numeración debe ser 20 centímetros y 15 centímetros en el pecho y 20 centímetros atrás y debe tener un mínimo de 2 centímetros de ancho ese número. O sea, el de atrás debe ser 20 centímetros y adelante 15 centímetros de altura. El capitán, como les decía, tiene una liñita de 2 centímetros y 8 centímetros en el pecho que subraya el número, identifica al capitán. Ningún jugador debe tener un color diferente a excepción de los libros. Ningún jugador. Entonces, puede ser que necesiten cambiarse de indumentaria. De pronto a algún jugador se le rompió la camiseta. Entonces el primer árbitro le autoriza que se cambie la camiseta por un del mismo color y con el mismo número. Si no tuviera ese equipo, ese jugador, una camiseta con el mismo número y el mismo color, le puede autorizar a todo el equipo que se cambie de camiseta para que el equipo quede con el mismo número y el mismo color, a excepción del líder. Entonces, aquí es importante también que si es un clima muy frío, el primer árbitro es quien autoriza a todos los jugadores utilizar
una camiseta debajo de la camiseta oficial para poder controlar el frío, pero todos del mismo color, siempre exceptuando el libro. Otros objetos que puede utilizar, aquí se prohíbe objetos que generen lesión al adversario, si bien es cierto no hay contacto, pero sí puede generar. Un jugador puede utilizar anteojos o lentes bajo su propio riesgo. ¿Sí? Entonces, pueden utilizar auxiliares que generen protección, sí. De pronto usted puede utilizar lentes de protección y sobreproteger los lentes para que tenga seguridad. Aquí la responsabilidad del equipo es del entrenador y del capitán. El entrenador va a ser el responsable siempre, pero ¿qué tal si le expulsan al entrenador o al capitán? El capitán se quedará como representante del equipo. Y es una doble función porque es jugador, capitán y encima de eso se hace cargo del equipo. Entonces, es importante. El capitán es el responsable del equipo en el sorteo. Entonces, el capitán es el que revisa que estén los equipos inscritos y tienen que inclusive firmar. Y el capitán tiene que estar firmando y estar en el sorteo. Aquí se sortea vamos a seguir avanzando, en el voleibol se sortea el primer set para escoger. Eso quiero que esté muy claro. En el voleibol se sortea para escoger cancha o para escoger batida. En el momento que usted escoge la cancha, usted define si es al norte o al sur. Pero si usted escoge el saque, tiene opción también de escoger si saca o recibe el saque. ¿Sí? Entonces, no es solamente escoger la batida, sino cuando usted escoge la batida, tiene también la opción de decir, a ver, ¿me conviene sacar o me conviene receptar el saque? Entonces, esas son las opciones de que el capitán debe estar bien asesorado ahí para entrar al sorteo y tomar esa decisión. Y durante el partido, el capitán es responsable del equipo de todas las acciones de los jugadores. Y eso es importante. El capitán es el que puede acercarse, el único que puede acercarse donde el primer árbitro a conversar, no a reclamar, a saber por qué la decisión de los árbitros. Y si no está de acuerdo, el capitán, si no está de acuerdo con la decisión del árbitro, le pide autorización al primer árbitro para poder anotar en la planilla, en observaciones, poner a anotar que está en desacuerdo de esa decisión de los árbitros. Mire, aquí no es cuestión de alterarse, nada, el voleibol es un deporte sumamente tranquilo, en donde no hay ningún tipo. Claro, hay excepciones, pero esos jugadores no sé si están jugando ahorita en la liga internacional. Entonces las sanciones son muy drásticas en el voleibol, por eso es que le hace un deporte de, de situaciones mucho más tranquilas. Vamos a seguir acá todas las responsabilidades que tiene y al final el capitán tiene que firmar la planilla una vez que ya esté de acuerdo y obviamente acercarse a agradecer a los árbitros por su participación. El entrenador es el encargado del equipo, es el responsable, inclusive no es el que normalmente los entrenadores de fútbol y de baloncesto votan al público en contra de los árbitros. Siempre, el entrenador es el que vota, es el que tiene ese liderazgo y comenzar a tomar decisiones y el público, como es un borreguito que ve el fútbol o el baloncesto, y comienza a tener las mismas actitudes del entrenador. Y hay entrenadores que le votan al público al pobre árbitro. Entonces aquí no puede hacer eso. Aquí tiene que dedicarse a sus cosas. En el momento que tenga esa primera acción, le descalifican y va al camerino a que arregle sus cosas ahí. Entonces el entrenador también firma la planilla al inicio para confirmar que todos los inscritos sean los que él puso en la ficha de inscripción. Y tendrá un contacto durante el partido con el segundo árbitro porque tiene que estar presentado una ficha de posición que ya vamos a revisar más adelante esa ficha de posición. Aquí
Él tiene que entrar, o sea, a la zona que le corresponde, tiene que dar indicaciones, tiene que dirigir el equipo, tiene que hablar, tiene que gritar para que le entiendan los jugadores, no más bien gritar para irse en contra de las decisiones, sino tiene que gritar para hacer la jugada 1, la jugada 2, que remate 5, que remate no sé, cómo dirige al equipo. Los entrenadores asistentes son los que van a garantizar un apoyo estadístico, un apoyo de asesoramiento y estarán pendientes de pronto es expulsado o es descalificado el entrenador y asumirán la dirección del equipo en ese caso. De ahí estarán siempre sentados en el formato de juego. El formato de juego, un punto en el equipo sin cambios, aquí no hay cambios, aquí es punto directo a todos los juegos. Aquí cuando el equipo comete una falta, directamente va al punto, no hay cambios aquí. Cuando se completa, cuando existe una doble falta, los jugadores pueden tener faltas simultáneas. Aquí hay dos palabras claves que deben grabarse. Faltas simultáneas y faltas consecutivas. La falta simultánea es cuando dos jugadores de equipos contrarios cometen una falta al mismo momento, simultáneamente. Vamos a poner un ejemplo, un jugador bloquea, toca la red, y un jugador del otro equipo remata, toca la red. Los dos tocan la red al mismo tiempo. Los dos cometen falta. ¿A quién sanciona? A ninguno de los dos. A ninguno de los dos, porque es una falta Lo que parece simultánea. a mí con la pata afuera. Es una falta simultánea y el árbitro levantará los pulgares y mantendrá una doble falta y Aquí se Dios repite la libertad, jugada. papá. Se repite la jugada. No sé si me ayudan esa Ah, a parejita papito, cerrando el a micrófono, por favor. papito. Sí. A ver. La jugada completada es cuando ya se hace, cuando el balón está en juego, hay una recepción, un servicio, remate, es una jugada completada. Eso termina cuando ya un balón está fuera de juego. Entonces, ahí es la jugada completada. Aquí, para ganar un set, usted tiene que ganar a 25 puntos, pero a diferencia de 2 puntos. Aquí le pone un ejemplo. Ejemplo, empatan a 24. Entonces tendrá que seguir jugando hasta que haya una diferencia de 2 puntos y puede terminar el partido 26-24 o 27-25, siempre a diferencia de 2 puntos. Eso es para ganar un set. Para ganar un partido es 3 de 5 sets. Usted tiene que jugar hasta 5 sets, pero tranquilamente puede ganar con 3 sets. Para ganar con 3 sets, usted debió ganar 3 sets a 0. Pero ¿qué tal si el otro equipo gana un set? Usted puede ganar 3-1. O si necesariamente tuvieron que irse a un quinto set, jugarán eh, el quinto set. Y en el quinto set tiene que volverse a sortear. Y es el único set decisivo que se juega a 15 puntos. Con la misma modalidad o la misma normativa que se debe diferenciar 2 puntos para ganar. Puede terminar inclusive más de 25 el quinto set si van empatándose, 14-14, 15-15, y así van empatándose hasta llegar a diferenciar 2 puntos. ¿Cuándo un equipo es declarado incompleto? Un equipo es declarado incompleto cuando no se presenta a jugar. ¿Sí? Es declarado incompleto o ausente. Una cosa es cuando un equipo no se presenta y es declarado ausente, pero cuando un equipo es incompleto, es cuando usted en el voleibol siempre debe jugar con 6 jugadores. Usted no puede jugar con menos de 6 jugadores. No es como en el fútbol, le permiten hasta 7, perdón, y el baloncesto le permite hasta que existe el pase, que son 2. En el voleibol siempre deben jugar 6 jugadores. Si empezó a jugar con 6 justos y un jugador es expulsado, ese equipo es declarado incompleto. Y ese equipo perderá el set. Si es que le toca perder el set, perderá el set
el valor que él tenía, suponiendo él estaba 24 ya, y se quedó sin ese jugador y no puede seguir jugando, el equipo contrario ganará 26 y el equipo que quedó incompleto mantendrá su marcador. O sea, terminarían 26-24, generando extremos, ¿no? Porque puede ser que esté 10 y se quede incompleto. El equipo que es incompleto mantendrá su marcador, que es 12, y el otro subirá a tener los 25 puntos. En el caso de que un equipo sea declarado ausente, o sea, no se presentó, en ese momento ese equipo que no se presentó pierde 3-0. Pierde el equipo. Y en cada set perderá 25-0. Entonces ahí hay que diferenciar cuando un equipo es declarado incompleto y cuando es declarado ausente. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar en el reglamento. Es importante, jóvenes, que ustedes vayan leyendo ya esto. Vamos a ver el día miércoles también. Vamos a revisar un poquito de este tema con un poco de planilla también para que identifiquen la posición y rotación de los jugadores. Profe, ¿Preguntas una alguna? pregunta. Sí. Profe, disculpe una consulta. ¿El acto institucional para qué día sería? Disculpe. Ya pueden ir presentando ya. Eh, Ya esta semana hasta el día sábado. ya, profe, gracias. Esta semana hasta el día sábado ya pueden ir presentando. Profe, ¿cuántos árbitros hay en total en el vóley? En el voleibol son 2 árbitros. Ojo, árbitros. El árbitro número 1, el que está sobre la plataforma. El árbitro número 2, el que está contrario frente a la mesa de control. Y tenemos hasta 4 jueces, que son en las esquinas, que son los jueces de línea. Ya, bro. Que Gracias. también se puede jugar con 2 en dependencia del nivel de juego. Pero oficialmente con 4 jueces. Profe, una consulta. ¿Sí? En cuanto a los ensayos que nos toca realizar, de esta semana nos tocaría hacer el ensayo sobre el reglamento del voleibol. El quinto ensayo. Así es. Sobre el reglamento. Sobre el reglamento. Ya les. Reglamento, y vamos a terminar el día viernes con mecánica del arbitraje también. ¿Alguna otra pregunta, joven? ¿Listo? Nos vemos el día miércoles. Jóvenes, pilas a la actividad que va a estar entre hoy y mañana. Profe, no se olvide la actividad que le mencioné, por favor. Ya vamos a revisar, ya vamos a revisar. Muchas gracias.